Madrid, 10:14. Música, risas, y la mirada que lo cambió todo. Álvaro Martín estaba sentado en una de las mesas del fondo, con el vaso temblando entre los dedos, mientras observaba cómo su mujer, Clara, se reía a carcajadas en medio de la pista de baile. Giraba sobre sí misma como si el mundo le perteneciera. Y quizá lo hacía. Porque en ese momento, todos los ojos estaban puestos en ella. Todos menos los suyos. Los suyos estaban clavados en él. En el hombre con el que Clara no dejaba de bailar. Llevaban 6 años casados. Y Álvaro había temido esta noche desde el primer día. No era por inseguridad, no era por desconfianza. Era porque conocía demasiado bien a Clara. Su energía, su magnetismo, su forma de atraer miradas sin siquiera proponérselo. Había pasado años construyendo una vida tranquila, discreta, centrada en la familia. Y esa noche, en la fiesta anual de la empresa de construcción en la que él trabajaba, esa fachada comenzaba a resquebrajarse. Hasta esa noche, Clara había sido madre a tiempo completo, entregada a sus 2 hijos, Mario y Dani, de 5 y 3 años. Sin redes sociales. Sin salidas. Sin amigas. Sin más vida que su casa, sus niños, y él. No porque ella lo eligiera así, sino porque él se lo pidió. Porque Álvaro, aunque jamás lo admitiría en voz alta, era celoso. Extremadamente celoso. ¿Y Clara? Clara era demasiado. Demasiado guapa. Demasiado divertida. Demasiado libre. Desde el primer día supo que se estaba casando con un huracán, y aún así, intentó meterlo en una jaula. Lo hizo con cariño, con regalos, con flores, con escapadas improvisadas, con esa absurda creencia de que si la mantenía feliz, no querría escapar. Pero en el fondo, siempre supo que no era cuestión de si pasaría, sino de cuándo. Y ahora lo tenía delante. Clara bailaba con Marcos, el arquitecto estrella del estudio. Alto, simpático, soltero y demasiado cómodo agarrándole la cintura. Y lo peor no era que ella no se apartara. Lo peor era que se reía. De esa forma que solo él conocía. Esa risa que le había hecho enamorarse de ella. Esa risa que ahora ya no era suya. Álvaro tragó saliva. No hagas una escena. No aquí, se dijo a sí mismo, una y otra vez. Pero algo dentro de él ya había empezado a desmoronarse. Durante años había hecho todo lo posible por evitar situaciones así. No asistían a cenas, no salían con amigos, no había fiestas. Nada. Solo ellos. No porque fuera un monstruo controlador, al menos no en su cabeza, sino porque la historia de su familia le había enseñado que un error, una chispa mal colocada, y todo podía explotar. Venía de un pasado complicado. Lo había enterrado a base de kilómetros y silencio, mudándose desde Asturias a Madrid para empezar de cero. Nadie en su nuevo entorno conocía los detalles, y así lo quería. Su hermano mayor, Javier, llevaba años en la cárcel por una pelea en un bar que acabó mal. Muy mal. Su hermana, Lucía, era más estable, pero siempre decía que la violencia era como un veneno en la sangre, tarde o temprano salía. Álvaro había huido de eso. De sí mismo. Y de lo que podía llegar a hacer si perdía el control. Pero esa noche sentía como el veneno volvía a hervir por dentro. Clara giró sobre sus tacones, se acercó un poco más a Marcos y le dijo algo al oído. Él soltó una carcajada. Y ahí, por un segundo eterno, los ojos de Clara se cruzaron con los de Álvaro. No había culpa. No había sorpresa. Solo una especie de desafío silencioso. Como si le dijera, ¿y qué vas a hacer? Álvaro apartó la mirada. Se levantó lentamente. Salió del salón, fingiendo buscar aire. Pero dentro, no había aire que bastara. Porque ya sabía lo que estaba pasando. Lo sabía. Y lo peor era que, en el fondo, llevaba años esperándolo. Lo que no sabía, era que esa noche no solo iba a perder a su mujer. También iba a descubrir hasta qué punto había sido engañado. Por ella, y por alguien más. Y cuando lo supiera todo, la venganza no sería cuestión de rabia. Sería cuestión de justicia. Clara no podía dejar de sonreír. Aquel evento le parecía una bocanada de aire después de años encerrada entre biberones, lavadoras y rutinas que mataban poco a poco lo que quedaba de ella. Se sentía viva, deseada, y, en cierta forma, libre. Le agradecía a Álvaro haberla llevado a la fiesta. Pero también se lo reprochaba.
¿Por qué no hacerlo más a menudo? ¿Por qué siempre esa cárcel invisible, ese control disfrazado de cariño? Aquella noche estaba decidida a disfrutar. Bailaba, reía, recuperaba conversaciones que hacía años no tenía. La Clara que había sido antes de ser mamá de Mario y Dani parecía haberse quitado el polvo. Álvaro, mientras tanto, seguía desde la distancia. Cada paso de su mujer era una cuchillada a su estómago. Pero se lo callaba. Hasta que algo cambió. El jefe de Álvaro, Benigno Benny Cordero, cofundador de la constructora donde trabajaba desde hacía 3 años, decidió entrar en escena. Benny era de esos tipos que hablaban más de lo que escuchaban, que se creían encantadores y que confundían poder con permiso. A medida que la música bajaba el ritmo, Benny tomó a Clara para un lento. Álvaro tragó saliva y contuvo el aliento. Durante un rato, todo pareció dentro de lo aceptable. Hasta que, no lo fue. Las manos de Benny se deslizaron con demasiada familiaridad. Primero la cintura, luego más abajo. Clara no reaccionó. Siguió bailando como si nada. Como si no se diera cuenta. O como si no le molestara. Álvaro se quedó inmóvil. Una parte de él imploraba que fuera un malentendido. Que Clara se apartara. Que hiciera algo. Pero no lo hizo. Apretó con fuerza la botella de agua que tenía en la mano. Y cuando sintió que estaba a punto de reventar por dentro, se levantó. Sin decir una palabra, lanzó la botella con fuerza hacia la pista. El golpe seco resonó en toda la sala. Benny cayó al suelo de rodillas, soltando una queja ahogada. Todos se giraron. Clara, atónita, miró a su marido con incredulidad. Álvaro ya estaba sobre su jefe, cogiéndolo por la chaqueta con los ojos encendidos. «Vuelve a tocar a mi mujer y te juro que no sales caminando de aquí». «¿Pero tú estás loco o qué?», gritó Benny, incorporándose como podía. «Estábamos bailando, Álvaro». «¿Nada más?», intervino Clara, con voz temblorosa. «¿Nada más?». La voz de Álvaro era calma de tormenta. «¿Eso fue bailar? ¿Así bailas con cualquiera?». Dos compañeros sujetaron a Álvaro por detrás antes de que pudiera hacer nada más. Benny se incorporó, todavía rojo de ira. «Estás acabado, chaval. Despedido. Pásate mañana a por tu finiquito. Y llévate tu drama de Telefilm contigo». Clara no dijo nada. Solo se quedó allí, mirándolo, sin defenderlo. Sin un gesto. Sin una palabra. Nada. 10 minutos después, Álvaro estaba en casa, sentado en el sofá, rodeado de silencio. No estaba borracho. Ni siquiera enfadado. Estaba roto. Pagó a la canguro, se quedó solo en la penumbra y se preguntó en qué momento todo había empezado a romperse. ¿Era esta la Clara que conocía? ¿O había estado ciego todos estos años? El motor de un coche lo sacó de su trance. No se levantó. No miró por la ventana. La puerta se cerró. Tacones. La llave girando. Clara entró, dejó el bolso y suspiró. «Gracias por arruinarme la noche», dijo desde la cocina, sin levantar la voz. Álvaro no contestó. «De verdad, gracias. Nunca me habían humillado así. Ni en el instituto». «¿Estás durmiendo o es que estás tan borracho que no puedes ni hablar?». «Estoy bien», respondió por fin, seco. «Veo que has llegado sana y salva». «No gracias a ti», soltó ella, dolida. «Por cierto, he hablado con Benny. Te han devuelto el trabajo. Puedes volver mañana como si nada». El silencio fue absoluto durante 3 segundos. Hasta que Álvaro levantó la mirada. Su voz fue baja, casi un susurro, pero cargada de veneno. «¿Qué has hecho, Clara?». «¿Qué? ¿Te acostaste con él para que me devolviera el trabajo?». Clara lo miró como si no entendiera. «¿Pero tú te escuchas?». «No lo sé», dijo él, sin atreverse a sostenerle la mirada. «Pero no puedo evitar pensarlo». Ella no contestó. No gritó. No se defendió. Solo se giró, cogió el bolso y se encerró en el dormitorio. Álvaro se quedó allí, en la oscuridad, con una sola certeza: acababa de cruzar una línea. No sabía si ella era culpable, pero sí sabía que había perdido su confianza. Y quizás su matrimonio. Pero lo que aún no sabía era que eso no era lo peor. Lo peor era lo que iba a descubrir días después.
Lo que pondría en duda todo su pasado, su familia, y el verdadero motivo por el que Clara seguía a su lado. No. Lo hice porque quería. Quería que te devolviera el trabajo. Y sí, también quería hacerlo. La puerta del dormitorio se cerró de un portazo tan seco que temblaron los cuadros del pasillo. Álvaro se quedó solo. La frase de Clara rebotaba en su cabeza como un eco que no quería irse. Lo hice porque quería. No había sido una excusa. No lo había negado. Lo había dicho con claridad, con firmeza y con rabia. Aquella noche no durmió en casa. Ni en el sofá. Se metió en su furgoneta y condujo sin rumbo hasta que el amanecer lo encontró aparcado frente a la empresa. Necesitaba respuestas. O quizá necesitaba huir del desastre en que se había convertido su matrimonio. No lo tenía claro. A las 9 en punto, entró en la oficina administrativa. La chica de administración bajó la mirada cuando le tendió el sobre con su nombre. Dentro estaba su finiquito. Álvaro firmó los papeles en silencio, tragándose el nudo en la garganta. Estaba oficialmente despedido. Pero eso era lo de menos. Estaba traicionado. Se giró para marcharse, y entonces apareció Benny. Álvaro. ¿Qué tal estás? Le dijo, como si la noche anterior no hubiera existido. A plena luz del día, Benny parecía aún más ridículo. Camisa abierta, cadenas al cuello, sonrisa de sobrado. Se acercó sin pudor. No me malinterpretes, hombre. No estás despedido. Fue un malentendido. Clara me lo explicó todo esta mañana. Ya está arreglado. Vuelve cuando quieras. Y por cierto, mi mujer está deseando volver a veros a los dos en la próxima fiesta. Álvaro lo miró. Lo miró de verdad. Y en ese instante entendió que todo lo que había sospechado era real. Clara había ido esa misma mañana. Había hablado con él. Lo había arreglado. ¿Pero a qué precio? Benny se rió, dándole una palmada en el hombro. Y eso fue un error. Fue el momento exacto en que Álvaro dejó de contenerse. No gritó. No avisó. Solo lo hizo. Un puñetazo seco en el estómago lo dobló. Otro, esta vez en el pecho. Benny cayó de rodillas, sin entender qué estaba pasando. Álvaro no se detuvo. No necesitó romperle nada. Solo necesitaba que lo sintiera. Que lo recordara. Que cada vez que volviera a acercarse a otra mujer como si fuera de su propiedad, se acordara de él. Los compañeros corrieron a separarlos, pero Álvaro ya había dicho todo con los ojos. Nadie más intervino. Solo silencio. Y respeto. No tardó ni 5 minutos en recoger sus cosas y volver a casa. No dijo una palabra. Solo entró, silbó, y sus hijos bajaron corriendo las escaleras. «Papá, ¿nos vamos de paseo?» «Nos vamos», dijo él, simplemente. Clara salió al porche en bata, agitando los brazos. «Álvaro. ¿Qué haces? No puedes llevártelos así». Él no respondió. Cerró la puerta de la furgoneta, giró la llave y arrancó. Una hora después, ya estaban camino a Andalucía. A casa de su hermana Lucía, en las afueras de Sevilla. Mario y Dani jugaban en los asientos traseros mientras él intentaba distraerlos con historias. Pero los niños no tardaron en preguntar. «Papá, ¿y mamá?» «Nos vamos a quedar una temporada con la tía Lucía. Luego ya veremos». Lucía lo recibió con los brazos abiertos. Y sin hacer preguntas. Su marido, un tipo serio y trabajador, ni siquiera se sorprendió. La familia siempre había sido un refugio extraño, pero constante. Su hermana Garnet, que vivía a pocos minutos, se encargó de acomodar a los niños. Álvaro no entendía cómo alguien como ella había convencido a un hombre para casarse con ella. Tenía el carácter de un bulldog cabreado, pero en ese momento, le daba igual. La necesitaba. Lucía fue directa. «¿Quieres que vaya yo a Madrid a recoger vuestras cosas?» Álvaro se quedó en silencio. «Lo haré. Y si esa mujer me abre la boca, no te preocupes. Sé cómo tratarla». Durante la noche, mientras los niños dormían y el silencio se adueñaba del salón, Álvaro se quedó sentado frente al ventanal. Pensando. Recordando. «Clare». La sonrisa que le conquistó. La primera vez que bailaron. Sus 2 hijos.
todo lo que construyeron juntos. Y lo que se derrumbó en menos de 24 horas. Pero lo que aún no sabía, era que esa historia no había terminado. Porque mientras él creía haber escapado de su pasado, alguien más se estaba moviendo entre las sombras. Y no era Clara. Era alguien que llevaba años esperando que Álvaro volviera a caer. Cuando Clara oyó los golpes en la puerta esa mañana, pensó que era Álvaro. Que había regresado. Que, tal vez, aún quedaba algo por salvar. Pero no. Era otra persona. Una figura que no conocía y que, sin embargo, al instante le hizo sentir que algo no iba bien. ¿Quién eres tú?, preguntó Clara, aún en bata, con los ojos hinchados de tanto llorar. La respuesta llegó con voz firme, sin dudar un segundo. Soy Nadine Martín, la hermana mayor de Álvaro. Y créeme, soy lo peor que te podía pasar esta mañana. Otra vez no. Murmuró Clara, sin fuerza. No puedo más. Entró al salón y se dejó caer en el sofá como si todo el cuerpo le pesara una tonelada. Nadine cerró la puerta tras ella con calma. Tranquila. No he venido a hacerte daño. Pero no me voy a andar con rodeos. Y no pienso tolerar ni una sola tontería. ¿Lo tienes claro? Lo que tengo claro es que esta es mi casa. Y aquí no mandas tú, replicó Clara, alzando la mirada con orgullo. Nadine sonrió. Una sonrisa entre irónica y sincera. Ahora entiendo por qué mi hermano se casó contigo. Tienes más carácter del que aparentas. Pareces una muñeca de escaparate, pero se nota que sabes plantarte. Hubo un silencio incómodo. ¿Quieres algo de comer?, preguntó Clara, tratando de recuperar algo de dignidad. Una Coca-Cola, si tienes. Ambas se dirigieron a la cocina. Clara sirvió la bebida, Nadine se sentó sin quitarle ojo. ¿Dónde está Álvaro? ¿Por qué te importa? Porque es mi hermano. Porque tiene a sus hijos. Y porque sé que no está aquí, por culpa tuya. ¿Dónde están?, preguntó Clara, de repente nerviosa. Están con él. Están bien. Están en Sevilla, con nuestra familia. Y créeme, mejor allí que aquí. Clara se quedó de piedra. ¿Por qué se los ha llevado? Nadine se inclinó hacia ella con frialdad. Porque si hubiera pasado una noche más en esta casa contigo, tal vez te habría hecho daño. Y Álvaro no es ese tipo de hombre. O no lo era, hasta que tú lo empujaste. Clara tragó saliva. Yo, no quería hacerle daño. Solo estaba enfadada. Él me acusó de algo horrible. Me dijo que me había acostado con su jefe. ¿Y qué hiciste tú?, preguntó Nadine, como quien sabe exactamente lo que viene. Clara bajó la mirada. Le seguí el juego. Le dije que sí. Que lo había hecho porque quería. Fue sarcasmo, pero me pasé. Me dejé llevar. Nadine negó con la cabeza. Eres tonta. Muy tonta. Es lo más estúpido que podrías haberle dicho. ¿Tú sabes lo que significa para Álvaro la lealtad? En esta familia, la traición no se lleva bien. Pero no fue real. Solo lo dije porque estaba furiosa. Pues aprendiste por las malas que hay palabras que no se pueden devolver. Clara no dijo nada. Se limitó a servir café para las dos. Nadine lo tomó sin azúcar, sin crema. Pura amargura. Quiero entender qué pasó esa noche. Toda la verdad, dijo Nadine con tono inquisitivo. Clara respiró hondo. Esta vez, sin sarcasmo. Toda la noche me sentí, viva. ¿Bailé? Me reí. Me olvidé del mundo. Y sí, noté que Álvaro se estaba tensando. Pero no quería pensar en eso. Solo quería disfrutar. ¿Y Cordetti? Fue la última canción. Me sacó a bailar. Yo acepté. Pero entonces se pasó. Me agarró por detrás, sin disimulo. Le dije que se quitara o le rompía algo. ¿Y luego? Álvaro reaccionó. Tiró una botella. Le dio en el hombro. Montó la escena. Se fue antes de que pudiera hablar con él. ¿Y tú hablaste con Cordetti después? Clara asintió. Sí. Me disculpé por todo. Le dije que Álvaro no era así. Que solo se había alterado por protegerme. ¿Y? Benny lo entendió. Me dijo que le devolvería el trabajo.
No quise seducirlo ni manipularlo. Solo arreglarlo. Pero luego Álvaro me acusó. Y yo le contesté como una idiota. Nadine dio el último sorbo al café. ¿Y ahora qué vas a hacer? Clara se quedó en silencio. No lo sé. Pues piénsalo bien. Porque puede que esta vez no haya segunda oportunidad. Entonces, ¿nunca te acostaste con ese tal Benny? Preguntó Nadine, sin rodeos. Por supuesto que no. Respondió Clara, con la voz quebrada. Ni siquiera me atrevería a pensar algo así. Pero él. Álvaro, me lo echó en cara como si fuera verdad. Y yo, estallé. No lo pensé. Solo solté veneno. Por rabia. Por orgullo. Por idiotez. Clara apretó los labios, intentando no llorar. Nadine, aún con el café en la mano, la observaba sin pestañear. ¿Y ahora qué vas a hacer? Preguntó al fin. No lo sé. No sé cómo arreglar esto. ¿Tú lo conoces mejor que nadie? ¿Qué harías tú? Yo no habría dicho lo que tú dijiste, replicó Nadine con sequedad. ¿Sabías que lo están buscando en 2 comunidades autónomas? Clara parpadeó, desconcertada. ¿Qué? Sí. No oficialmente. Pero la paliza que le dio a Benny no pasó desapercibida. Dicen que no saldrá del hospital en 3 semanas. Ha vuelto el Álvaro que muchos temen. El que se va y no pregunta. El que protege a los suyos a toda costa. ¿Y tú, admiras eso? No se trata de admirar. Es lo que hay. Y tú le pusiste al borde. Lo que hiciste no fue solo un error, fue gasolina en una hoguera que llevaba años contenida. Clara recogió las tazas. Le temblaban las manos. No va a volver, ¿verdad? No puede. Ni aquí, ni quedarse donde está ahora. ¿Y qué va a hacer? Fletcher conoce a un tipo en una empresa de construcción de cabañas en un pueblo de montaña, cerca de Ronda. Trabajo físico, poco ruido, 0 curiosos. El plan es que se mude allí, con los niños. Mi cuñada Garnett cuidará de ellos hasta que Álvaro encuentre casa. ¿Puedo ir con vosotros? ¿Intentar explicarle? No hables, Clara. Ahora mismo, si te ve, puede que no controle lo que dice. O lo que siente. ¿Me das tu número? Sí. Pero no me pidas que me ponga de tu parte. Es mi hermano. Clara asintió. Tenemos dinero guardado, para una casa. Si lo necesita. No lo necesita. Quédate con el dinero. Puede que lo necesites tú, para reconstruirte. 2 horas después, Nadine conducía hacia el sur. Al llegar a casa de Fletcher, el olor a costillas a la barbacoa llenaba el aire. La familia se había reunido como en los viejos tiempos, cerveza fría, risas, niños jugando en el césped, y Álvaro, intentando sonreír, como si el mundo no se hubiera caído a pedazos. Pero en el fondo, todos sabían que no era el mismo. Nadine se acercó a él, y entre bocado y bocado, le contó lo que Clara le había confesado. Pero Álvaro no respondió. No le creyó. ¿Cómo hacerlo? Las palabras de Clara, aquellas que él mismo había escuchado salir de su boca, pesaban demasiado. Lo hice porque quería. Era difícil borrar eso con una taza de café y una conversación tardía. Esa noche, la familia planeó el siguiente paso. Fletcher hizo una llamada. Al día siguiente, Álvaro tendría trabajo en un nuevo lugar, lejos del escándalo. Garnett se quedaría con los niños durante la semana. Nadine ayudaría a instalarlo. El plan era perfecto. Hasta que el pasado volvió a llamar a la puerta. Todo iba bien. Demasiado bien. Hasta que el teléfono sonó. Fletcher contestó. Al otro lado, alguien dijo una frase. Solo una. Y Fletcher se echó a reír. Una risa rara, como de incredulidad. Todos lo miraron. ¿Qué pasa, Fletch? Preguntó uno de los primos. Él colgó, aún con una sonrisa incómoda. Tenéis que escuchar esto. Os vais a reír. Pero no se rieron. Porque esa llamada traía un nombre que todos pensaban que estaba enterrado en el pasado. Un nombre que nadie quería oír. Y una noticia que pondría en peligro mucho más que el plan de empezar de cero. ¿Qué pasa, Fletch? Preguntó Álvaro, notando la sonrisa que se le escapaba a su cuñado. Te vas a reír, dijo él,
dejando el móvil sobre la mesa. Me ha llamado Dani, el camarero del bar El Álamo. Dice que hay una mujer rubia, furiosa, preguntando a gritos dónde puede encontrar a un tal Álvaro Martín. Ha estado yendo de bar en bar, preguntando sin filtro, como si buscara provocar que alguien te avise. Dice que es un torbellino con piernas. ¿Te parece algo que haría mi mujer? Preguntó Álvaro a su hermana, irónico. ¿Clara? Nadine no pudo evitar soltar una carcajada. Por supuesto. Esa mujer no va a parar hasta encontrarte. Está loca, Álvaro. Pero enamorada. Y eso, es una combinación peligrosa. Las risas llenaron el porche. Por un momento, todos imaginaron a Clara cruzando medio país con rabia, miedo y esperanza. Pero entonces, sonó el teléfono otra vez. Fletcher contestó. Su expresión cambió. Esta vez, no había risas. Álvaro, ¿te suena un tal Germán el Gordo Rivas? De los viejos tiempos, del barrio. Álvaro se tensó. Sí. ¿Qué pasa con él? Él también te está buscando. Y parece que esta noche, va a coincidir con tu mujer. En el mismo bar. El silencio cayó como una losa sobre la reunión familiar. Nadie bromeó. Nadie bebió. Álvaro se levantó despacio, dejó la botella sobre la mesa y dijo con calma. Disculpadme. Voy a ir a ver a mi esposa, antes de que alguien la meta en problemas. O peor. ¿Quieres que te acompañemos? Preguntaron Fletcher y Grayson al unísono. No. Vosotros quedaos. Nadine, tú vienes conmigo. Ella asintió sin discutir. Minutos después, Álvaro aparcaba su furgoneta detrás del coche de Clara. El cartel de neón del bar El Jarocho brillaba intermitente. Dentro, el bullicio de una noche cualquiera, excepto por lo que estaba ocurriendo en medio del local. Clara, plantada como una roca. Cara a cara con Germán Rivas. Un tipo enorme, de voz gruesa y ojos pequeños. El tipo de hombre que impone con solo respirar. Ella, ni un paso atrás. Si tocas a mi marido, te juro que te arranco lo que tengas entre las piernas y se lo tiro al perro. Álvaro frunció el ceño. ¿Desde cuándo tienen perro? Escucha, muñeca, replicó Germán con desprecio. Cuando acabe con tu flacucho, te voy a enseñar lo que es un hombre de verdad. Cuidado, susurró Nadine. Este tipo busca provocar. Álvaro se acercó, con los puños relajados y la mente en llamas. Germán inclinó su cuerpo hacia Clara, susurrándole algo al oído con una sonrisa burlona. Error. Pam. La bofetada de Clara sonó como un disparo. Germán se tambaleó, más por la humillación que por el golpe. Cerró los ojos, irritado, y estiró el brazo para agarrarla. Pero lo que agarró no fue la camisa de Clara, sino la de Álvaro. Cuando abrió los ojos, la sorpresa se le congeló en la cara. Justo a tiempo para recibir el primer cabezazo directo. Germán cayó de rodillas. Intentó levantarse, pero no pudo. Álvaro no lo golpeó por rabia, sino por instinto. Por proteger. Por cerrar un ciclo. No hubo patadas, ni sangre, ni espectáculo. Solo un mensaje claro. Con Clara, no. Nunca más. El ruido atrajo a la gente. Nadine agarró a su cuñada y la llevó hacia la salida. Antes de que llegaran los agentes de seguridad, Álvaro ya se había escabullido por la puerta trasera. Nadie trató de detenerlo. Nadie quiso ser el siguiente. De vuelta en la casa, Nadine dejó a Clara en la entrada. ¿Y ahora qué? Preguntó ella, con la voz rota. Ahora, le toca a él decidir. Tú ya hiciste lo que podías. Y si no puedes volver a empezar con él, empieza contigo. Clara asintió. Por primera vez en semanas, no tenía rabia en los ojos. Solo verdad. Esa noche, la casa de los Martín volvió a estar en silencio. Los niños dormían. Álvaro miraba las estrellas desde el porche. Pensaba en su pasado. En su padre, en su hermano preso, en los errores que heredamos sin querer. Pero también pensaba en Clara. Esa mujer que lo había hecho sufrir. Pero que también había recorrido kilómetros solo para enfrentarse a sus propios errores. Para defenderlo. Para encontrarlo. Y no sabía si eso bastaba para perdonar. Pero sí sabía que, por primera vez en mucho tiempo, no se sentía solo.
Clara no sabía si aún quedaba algo de Álvaro en aquel hombre que se fue sin mirar atrás. Pero no pensaba quedarse de brazos cruzados. Cuando llegó a casa, él ya se había ido. Rumbo a Andalucía. Maletas hechas. Ni una nota. Solo silencio. Durante semanas, Clara intentó asumir que aquello era el final. Pero algo dentro de ella no se rendía. No después de todo lo vivido. No después de haberlo visto sangrar por ella. Una mañana, sin avisar, desapareció. Dejó a los niños con Garnet y se marchó con lo justo. Sin un plan. Solo con una idea, encontrarlo. Y hacerlo entrar en razón. En Winchester, donde Álvaro intentaba pasar desapercibido con su primo Grayson, las noticias viajaban rápido. Un día, Nadine llamó. Está en camino. Y viene cabreada. Durante días no hubo señales. Hasta que una tarde, Nadine volvió con una sonrisa sospechosa. La he encontrado. ¿Dónde? Preguntó Álvaro, sin saber si sentirse aliviado o asustado. En un parque de caravanas, a las afueras. Se hospeda con un tipo que se hace llamar Osman. Motero, entrenador de gimnasio, cuello de toro. Nada del otro mundo, pero se cree el centro del universo. ¿Y Clara? Clara va todas las noches al mismo bar, el MKY House. Y no está escondida. Te está buscando. ¿Qué quieres que haga con esa información? Enfréntala. Hoy. O vivirás con esa duda para siempre. Esa noche, el MKY House estaba a rebosar. Motos, rock clásico, vasos de cerveza y el olor de decisiones que no deberían haberse tomado. Álvaro, Nadine y Grayson se sentaron en una mesa lateral, lejos del bullicio. Y entonces apareció. ¿Clare? Con Osman. Altos, vistosos, llamativos. Él con actitud de gallo. Ella colgada de su cuello, más por provocación que por deseo. Cuando sus ojos se cruzaron con los de Álvaro, cambió todo. Clara lo había visto. Y decidió actuar. Se soltó de Osman, cruzó el local y se plantó frente a la mesa. Bueno, si no son mi queridísimo marido y su encantadora familia. Qué casualidad veros aquí. ¿Qué quieres, Clara? ¿Por qué sigues persiguiéndome si sabes que esto ya se ha roto? Porque soy tu mujer, Álvaro. Y quiero recuperar lo que teníamos. Tú. Yo. Los niños. Eso es lo que quiero. ¿Y por eso estás revoloteando con ese pseudo el ángel? ¿Qué sentido tiene? Porque no tenía dónde dormir. Me ayudó. Fin de la historia. ¿Y compartís cama? Preguntó Álvaro, sin levantar la voz. No es asunto tuyo. Si hubieras hecho tu parte como marido, no estaríamos aquí. Silencio. Ni Nadine ni Grayson dijeron nada. ¿Cómo están mis hijos? Preguntó Clara, mirando a su cuñada. Garnet sigue cuidando de ellos, en mi lugar. Silencio otra vez. Y entonces Clara, sin obtener respuesta, se giró con rabia y volvió con Osman. Durante unos minutos, todo pareció calmarse. Los tres en la mesa terminaron sus cervezas. Estaban listos para irse. Pero el destino tenía otros planes. Álvaro se levantó, un poco tambaleante. No estaba completamente borracho, pero el alcohol le pesaba. Cuando se dirigía hacia la salida, Osman le cruzó el camino. Un empujón. Un comentario. Y el puñetazo llegó sin aviso. Todo el bar se congeló. ¿Pero qué demonios haces? Gritó Nadine. Álvaro retrocedió. No estaba preparado. Grayson se quedó bloqueado. Osman lo golpeó otra vez, esta vez con más fuerza. No fue una pelea. Fue un ataque. Álvaro cayó. Nadine gritó. Clara se quedó inmóvil. La tensión estalló. La seguridad del local tardó segundos en separarlos. Osman fue retenido. Álvaro, ayudado por su primo, se puso en pie con dificultad. Su rostro sangraba. Pero sus ojos, no. Sus ojos estaban en Clara. Y lo que vio, no fue rabia. Fue miedo. No por Osman. Por sí misma. Por lo que había provocado. Minutos después, ya fuera del local, Nadine le preguntó. ¿Y ahora qué vas a hacer?
Álvaro no contestó. Solo miró al cielo. Dolido. Exhausto. Pero consciente de algo importante. La historia con Clara había llegado al punto de no retorno. Clara reía. Eso fue lo que Nadine nunca pudo olvidar. Álvaro tirado en el suelo, confundido, sin defenderse. Y Clara, riendo. Como si fuera parte de un juego. Osman seguía golpeándolo. Hasta que, finalmente, Nadine intervino. A gritos. A empujones. Pidiendo ayuda. El bar entero enmudeció. Clara y Osman aprovecharon el caos para salir corriendo. Más tarde, en el hospital, Grayson pidió un análisis toxicológico. Álvaro no se había defendido porque no podía. Lo habían drogado. Confirmado. 5 días hospitalizado. Contusiones. Lesiones leves, pero una humillación profunda. Aún así, la policía no encontró ni a Clara ni a Osman. Desaparecieron sin dejar rastro. Volvieron a Virginia Occidental. Silencio. Curacie. Rutina. Nadine lo apuntó sin rodeos. Ejercicio, terapia, y nada de excusas. ¿Te levantas o te quedas tirado? Tú decides. Meses después, Álvaro era otro. Más fuerte. Más claro. Y casi, en paz. Hasta que sonó el teléfono. Álvaro, soy Grayson. Los tengo. Osman y Clara están en Sturgis. Han ido al festival de motos. Llegaron esta mañana. ¿Y cómo lo sabes? Osman no se calla. Le cuenta a todo el mundo que venció a Álvaro Martín, el duro de Winchester. Y presume de haberse fugado con tu mujer. Silencio. Entonces Nadine habló. Ve a dejar a los niños con Garnett. Tienes 10 minutos para volver. El camión estará lleno. Y esta vez, vamos a terminar esto. 24 horas más tarde, cruzaban la entrada de Sturgis, Dakota del Sur. 500.000 de moteros, ruido, humo y cerveza. Era otro planeta. Durmieron el primer día. El segundo, comenzó la caza. Durante horas caminaron entre tiendas, puestos y bares. Nada. Hasta que, entrada la tarde, Álvaro lo vio. Osman. Sentado en una mesa con Clara y otros tipos, bebiendo, riendo como si el mundo no pudiera tocarlo. Clara, al lado, fingía no ver. Fingía ser feliz. Pero sus ojos decían otra cosa. Álvaro llamó a Nadine. Dio su ubicación. Esperó. Sabía que no podía provocar una pelea dentro. No en un sitio como ese. Así que se acercó, despacio. Calculando. A 3 metros, Clara lo vio. ¡Dios mío! Gritó, atrayendo todas las miradas. Osman se levantó tan rápido que volcó la silla. Intentó avanzar hacia la salida, empujando entre la gente. Clara se agachó. Como si eso la hiciera invisible. Álvaro no corrió. Solo caminó. Pero Osman, en su desesperación, no miró atrás. No oyó la sirena. No vio la ambulancia doblar la esquina. Y cuando cruzó la calle sin mirar, el destino lo detuvo con un golpe seco. Minutos después, la policía cerró la zona. Álvaro se quedó en la acera, observando. Clara lo miró desde lejos. Ya no había sonrisa. Solo lágrimas. No dijo nada. Él tampoco. Había cosas que ni siquiera el perdón podía limpiar. Días después, de vuelta en casa, Nadine resumió todo con una sola frase. Nunca se gana huyendo. Y nunca se pierde cuando uno elige sanar. Álvaro acarició la cabeza de su hijo menor, que jugaba en el porche. Lo había perdido todo. Pero había ganado algo que nunca había tenido, claridad. Y esta vez, no pensaba volver a perderla. La ambulancia era la única que podía moverse entre el caos del festival. Y justo cuando giraba la esquina, Clara lo vio todo. El golpe. Osman volando. La multitud gritando. Y Álvaro, de pie. Sin moverse. Solo observando. Clara se arrodilló junto a Osman mientras los paramédicos hacían su trabajo. Pero su mirada no estaba en él. Buscaba entre la gente a Álvaro. ¿Lo encontró? O mejor dicho, encontró a Nadine,
que no le quitaba los ojos de encima. Clara dudó. Por primera vez en mucho tiempo, no sabía qué hacer. Y eligió huir. Corrió entre el gentío. Entró en el aparcamiento de caravanas. Buscaba un sitio donde esconderse, como una fugitiva. Porque eso era. Nadine volvió minutos después, con una cerveza en la mano y una sonrisa inusualmente satisfecha. ¿La perdiste?, preguntó Álvaro. No. Pero fue divertido verla intentarlo. ¿Qué hiciste? Le pagué a un par de tipos para que se la llevaran en su camioneta. Me costó $800. ¿Y a dónde? Ni idea. Solo vi un logo en el lateral que decía Diablos de Juárez. Puede que vuelva, o puede que no. Pero ya no está aquí. Y eso es lo que cuenta. ¿Me estás cobrando? Exacto. Me debes 800 y una ronda más de cervezas. Horas después, ya de regreso en el motel, una enorme semirremolque roja apareció frente al edificio. Era Roger, el marido de Nadine. Nadie lo esperaba. Pero ahí estaba. Álvaro decidió salir a despejarse. Entró en el restaurante más cercano, pidió un entrecot, pero no tenía apetito. La tensión, la historia, las heridas no visibles, lo dejaban sin hambre. Salió, se tumbó en su furgoneta y cerró los ojos. Solo un rato. Solo un descanso. Pero entonces, alguien golpeó la ventanilla. Una chica. Joven. Vestida como si saliera de una película de moteros. Pelo recogido, mochila, mirada directa. No me interesa, lo que sea que estés vendiendo, dijo él sin abrir la puerta. No soy quien crees, respondió ella, firme. Solo necesito preguntarte algo. Él suspiró, cansado. ¿Qué? Vas a Virginia, ¿verdad? Lo vi en tu matrícula. ¿Podrías llevarme hasta Harrison? Álvaro dudó. Luego asintió. Bajó, señaló el restaurante. Primero un café. ¿Quieres uno? Ella le siguió. Una vez dentro, se sentaron. Ella dudó. ¿Puedo pedir una hamburguesa? Y unas patatas, añadió Álvaro sin mirarla. Yo invito. Gracias. Me llamo Wanda. Wanda está ahí. Álvaro. Pero me llaman Rurne. ¿Qué haces por aquí, Wanda? Un error de juicio. Vine con un tipo del taller donde trabajo. Pensé que sería divertido. No lo fue. Dormí 2 noches en una tienda infecta, sin ducha ni cama. El segundo día me ofreció compartirme con sus nuevos amigos. Ahí decidí largarme. Wanda devoró la hamburguesa con hambre real, no de postureo. Y Álvaro la observó. No por atracción, sino por reconocimiento. Porque él también había estado perdido. También había confiado en quien no debía. Cuando terminaron de comer, salieron al aparcamiento. El sol caía sobre el asfalto. Álvaro abrió la puerta del copiloto. Sube. Te llevo. Ella sonrió, aliviada. Gracias. En serio. Solo prométeme algo, dijo él mientras encendía el motor. ¿El qué? Que no mirarás atrás. Wanda asintió. Hecho. Y entonces, aceleraron hacia el este, hacia Virginia, hacia un nuevo comienzo. Uno en el que, por fin, Álvaro no huía, sino que elegía. El desayuno en carretera estaba casi terminado cuando entraron Nadine y Roger, con aire de pareja que por fin ha tenido una buena noche de sueño. Buenos días, dormilones, dijo Álvaro, levantándose. ¿Y tú quién eres? Preguntó Wanda, algo sorprendida. Soy su hermana, y este es Roger, mi marido. Oh, lo siento. Pensaba que viajabas solo, se disculpó Wanda, algo ruborizada. Nadine rió mientras hacía un gesto a la camarera para que trajera café. Tranquila, ahora sí viaja solo. Porque yo me voy con Roger. Pero de verdad esta vez. Nada de misiones familiares ni persecuciones. Solo carretera y silencio. Roger sonrió, como siempre, sin decir una palabra. Ese era su estilo. Así terminó otro capítulo en la vida de Álvaro Martín. O como algunos aún lo conocían en Virginia. Álvaro Rurne Atley. Nadine y Roger tardaron 3 semanas en volver a casa. Osman pasó un mes en el hospital de Rapid City.
Su moto desapareció misteriosamente. Nadie volvió a saber de Clara. Nadie preguntó demasiado. Wanda y Álvaro compartieron kilómetros, historias, miradas y silencios. Pero la conexión empezó a tensarse cuando cruzaron Indiana. ¿Cómo dices que te apellidas? Atley. Álvaro Atley. Wanda se quedó callada. El nombre no le era ajeno. En Virginia, ese apellido aún tenía peso. Historia. Y cicatrices. La tensión no fue un choque, pero sí un freno. Lo justo para entender que cada uno tenía caminos distintos. Días después, en casa de Garnet, los niños jugaban en el jardín. Greta, una vecina amable, enseñaba a Wanda a hacer gachas de avena. Nadine había dicho que era una tradición familiar. Y Wanda se estaba dejando querer. Álvaro, por primera vez en mucho tiempo, no pensaba en el pasado. Ni en la traición. Ni en las palabras que nunca se dijeron. Solo pensaba en el presente. En sus hijos. En el aroma del café. En el sonido de la cuchara contra la olla. Y eso era más que suficiente. Gracias por acompañarnos en esta historia. Si la has seguido en silencio, ahora es el momento de hacer ruido. Mano blanca indicando hacia la derecha, déjanos un me gusta, ayuda a que sigamos compartiendo relatos que importan. Mano blanca indicando hacia la derecha y recuerda. No todos los finales son felices. Pero algunos traen paz. Y eso, también es amor. Hasta la próxima historia.